Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 22 de febrero de 2024. El protagonista del día, sin ninguna duda, es Koldo Aguirre. Koldo Aguirre, ya saben, es el hombre, o era el hombre de confianza de José Luis Ábalos, que a su vez era el ministro de confianza de Pedro Sánchez, hasta hace relativamente muy poco tiempo. Bueno, saben, porque yo creo que no haya nadie que siga con cierta atención la actualidad que lo ignore, que Koldo Aguirre forma parte de una trama que supuestamente se enriqueció ilícitamente con la venta de mascarillas durante la pandemia. La Guardia Civil, la UCO, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, estaba desde hace 2 años investigando esa trama y ayer nos sorprendió la noticia de que lo habían detenido junto a otra veintena de miembros, presuntos miembros, habrá que decir, de esa misma trama. Hoy hay novedades procesales, empecemos por ahí, aunque la tormenta informativa tiene naturalmente el perfil del gran debate político que se ha abierto después de esta noticia, pero hoy el juez que instruye esta causa ha decretado la libertad condicionada, es decir, con cautelas para Koldo Aguirre y para sus compañeros de trama. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado la libertad provisional para Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y para Víctor Aldama, presidente del Zamora, con la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días, la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya pedido prisión provisional en el marco de esta investigación sobre las presuntas mordidas que habría cobrado la mano derecha de Ábalos en la compra de mascarillas durante la pandemia. Los también investigados Íñigo Rotaeche y Joseba García quedan a su vez en libertad, el primero con la prohibición de salida del territorio y la retirada de pasaporte, y el segundo sin medidas cautelares. Cabe destacar que ninguno de los arrestados ha querido declarar ante el juez. Los agentes pusieron a disposición del magistrado a 4 de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos del COVID, cuyo material fue destinado a los ministerios de Transporte e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Bueno, naturalmente Koldo Aguirre es la punta del iceberg, es decir, en este momento lo que llama la atención es la eventual repercusión que esto puede tener en la investigación que se abra y el conocimiento que pudieran haber tenido de las fechorías del señor Koldo Aguirre las personas que le tutelaban políticamente, empezando por José Luis Ábalos. Insisto, era el ministro más próximo y más poderoso del gobierno en la legislatura anterior de Pedro Sánchez, y además era el hombre fuerte de Ferraz, es decir, que mandaba en el partido y mandaba en el gobierno. Dentro de lo que era el socialismo, naturalmente Pedro Sánchez aparte, era el hombre que acumulaba más poder. Y hoy le hemos vuelto a ver exactamente igual que ayer, bastante consternado, tratando de marcar distancias con su ex número 2 o con su ex mano derecha, como quieran, con Koldo Aguirre. Él sigue diciendo que no sabía nada, pero no crean ustedes que se explaye en las explicaciones. Es parco y da la cara lo justito, escuchen. ¿Mantiene que no sabía nada? Claro que sí. Es más, estamos en reserva de sumario. Por lo tanto, si alguien tiene acceso, pues estupendo, pero entiendo que son filtraciones o conjeturas. Esto es lo que dice Ábalos. Por eso me sorprende tanto que la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, haya querido referirse a Ábalos como un hombre que ya está dando explicaciones. Pues no sé a quién le está dando explicaciones. Desde luego que lleguen a la opinión pública no ha dado ninguna, hasta donde yo sé, ninguna. Todas las explicaciones que ha dado son las que les acabo de contar, y algunas parecidas que también se produjeron en el día de ayer en términos, insisto, absolutamente equivalentes. Sin embargo, insisto, la ministra portavoz del Gobierno, preguntada por Ábalos, dice esto. Yo simplemente les puedo decir que máxima colaboración y lógicamente lo que tenga que explicar el señor Ábalos ya lo está haciendo estos días, y claro, yo que confío, faltaría más, en que nadie conocía esta situación, porque de haberlo conocido se hubiera denunciado desde el minuto primero. Quiero subrayar esa parte de la declaración que acabamos de escuchar de Pilar Alegría, diciendo que ya está dando explicaciones al señor Ábalos. Vuelvo a repetir que el señor Ábalos no está dando ninguna explicación, ninguna.
Que lo esté haciendo de puertas adentro en el partido, lo ignoro. Que lo esté haciendo, que no me consta, porque se lo haya pedido algún actor de la vida judicial, lo ignoro, pero que desde luego no está dando explicaciones ante la opinión pública, eso, vamos, lo afirmo de manera categórica, porque si no lo sabríamos, y no consta ninguna explicación hasta el momento. Pilar Alegría no ha tenido más remedio que hablar. Ahora veremos que la mayor parte de los ministros se han quitado del medio. Cuando veían un periodista cruzaban de acera. Que no quieren que les pregunten por este asunto. Y en todo caso, lo que sí que ha quedado claro es que el gobierno se atiene a lo que dice, en este caso, el manual. ¿Y qué dice el manual? Oiga, nosotros estamos contra la corrupción, nosotros queremos que se investigue a fondo y que si hay culpables, que paguen por lo que eventualmente ha hecho. ¿Y qué ha hecho Pilar Alegría? Sujetarse a ese guión. Como trasladaba el propio presidente del Gobierno ayer, nuestro profundo rechazo y, en fin, solamente trasladar la vergüenza, ¿no?, de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que, en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y trasladar, como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. Bueno, pues quitando a Pilar Alegría, solo otros dos miembros del gobierno, otros dos ministros, se han tenido que pronunciar sobre esta cuestión. Uno, Ángel Víctor Torres, porque era presidente de Canarias en el momento en el que hemos sabido que el gobierno canario facturó con esa empresa del señor Koldo Aguirre una no pequeña cantidad de dinero. Y luego otra ministra, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, porque le ha pillado en un debate en el Congreso de los Diputados. Y la verdad, vistas las cosas con cierta perspectiva, le hubiera ido mucho mejor, en mi opinión, si se hubiera ajustado a lo que decía el argumentario del PSOE. Pues claro, como estaba en un debate en el Congreso, pues ha venido arriba, ha sacado los pies del tiesto y ha habido un momento en el que parecía que había perdido la cabeza. Es decir, desde luego ninguna autocrítica, la van a escuchar enseguida, y además no solo eso, sino que ha cometido la torpeza de tener un encontronazo con Jaime de los Santos, que es un diputado del Partido Popular homosexual, lo digo porque él lo reconoce de manera abierta, sin ningún tipo de ambaje, y fíjense ustedes lo que ha ocurrido en ese pasaje. Señor Jaime de los Santos, no gesticule tanto, por favor, porque que el Grupo Popular, es muy contradictorio que el Grupo Popular hable aquí de corrupción cuando pesan sobre el PP la Gürtel, Lezo, Púnica, Arial, Kitchen, Balba, Bárcenas y una sentencia. Es así, es la realidad, es que es la realidad, es la realidad, es la realidad. Y una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica 20 años de financiación ilegal y corrupta del Partido Popular. Cuando la ministra abolicionista y feminista de nuevo pasaje habla de mi manera de gesticular, está intentando hacer algún tipo de crítica homofóbica, porque esto es algo a lo que estamos muy acostumbrados, es algo a lo que tristemente estamos muy acostumbrados los hombres del colectivo LGTBI. Precisamente por amanerado me llamaban maricón en el recreo cuando era un chaval y me arrinconaban y agredían. En absoluto, nada más lejos de mi intención. Lo único que decía, lo único que quería transmitir es que cargar las tintas sobre la corrupción, cuando ustedes tienen tanto que esconder, creo que es excesivo. Yo creo que nos va a deparar días de gloria también esta ministra de Igualdad, Ana Redondo. Esta ha sido la manera que ha tenido de enfrentarse a la gran polémica que estamos viviendo estos días en el Congreso de los Diputados. Y les decía que, además de la portavoz y además de Ana Redondo, porque la pillan en un debate y entonces ella pues ha hecho lo que acaban de escuchar, tampoco lo voy a glosar mayormente, el otro ministro que ha hablado es Ángel Víctor Torres. Les decía, ¿por qué? Pues porque Ángel Víctor Torres, antes de ser ministro, era presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, de las Islas Canarias. Y siendo presidente autonómico, se sabe que ese gobierno autonómico facturó, le dio una no pequeña cantidad de dinero a Koldo Aguirre y a su empresa. De tal manera que hoy Ángel Víctor Torres tenía que dar explicaciones. ¿Qué explicaciones ha dado? Estas.
es que la justicia haga su trabajo y que llegue hasta las últimas consecuencias. Y colaboración, como hemos hecho siempre, con la justicia. Y si finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía que alguien se estaba lucrando de manera irregular, que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas. De aquí sacamos dos conclusiones. Primero, que él dice que no lo sabía. Y en segundo lugar, que se atiene, no como su colega de gabinete, Ana Redondo, a lo que dice el argumentario del Partido Socialista. El que lo haya hecho, que lo pague. Bueno, en todo caso, hay otra personalidad muy destacada en el partido, no en el gobierno, porque él no forma parte del gobierno, pero sí es el número 3 del Partido Socialista, que es Santos Cerdán, que también está involucrado, no en la trama, que nadie me malinterprete, pero sí en, digamos, la promoción de Koldo Aguirre como una figura conocida dentro del Partido Socialista. Fue Koldo Aguirre, según hemos sabido, fue precisamente Cerdán el que introdujo a Koldo Aguirre en el ambiente político en el que después se hizo íntimo amigo de José Luis Ábalos, etcétera. Por lo tanto, Santos Cerdán también tenía que dar explicaciones y las ha dado a su modo, pero las ha dado Rubén Fernández. Buenos días. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, admite su relación con Koldo García. Ambos reconocen que se conocen desde su época navarra, pero niega que conociese la trama corrupta y trata de desvincular a Ferraz, pese a que fue él, el actual número 3 del partido, quien le introdujo como asesor. Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y como siempre hemos dicho, esta dirección siempre actúa con la corrupción cortando por lo sano. Y es lo que vamos a dejar que trabaje la justicia. Estamos sorprendidos por la noticia, pero vamos a ver qué es lo que hay de verdad. Lo conozco porque él vivía en Navarra y colaboró con nosotros en Navarra. Claro que me extraña. Nada tenía que ver, si hubiéramos descubierto algo lo hubiéramos llevado a la justicia. En los pasillos del Congreso, la presidenta Francina Armengol se ha zafado de la prensa y se ha negado a aclarar los contratos de la empresa de Koldo García cuando ella era presidenta del gobierno balear. Claro, es que esta es la otra comunidad autónoma que más facturó con la empresa de Koldo Aguirre. Una era Canarias. Por eso Ángel Víctor Torres no ha tenido más remedio que atender a los periodistas, aunque sea para atenerse a lo que dice el argumentario del PSOE, y la otra presidenta autonómica en su época era la actual presidenta del Congreso de los Diputados. Ella, como nos contaba Rubén Fernández, se ha quitado de en medio. Ha hecho como han hecho otros ministros. Puente se ha quitado de en medio, ya es complicado, que Puente vea un micrófono y cruce de acera ya tiene mérito, porque es que ve un micrófono e inmediatamente tiene como un ataque de locuacidad súbito. Pero también se ha quitado en medio Bolaños, también se ha quitado en medio María Jesús Montero, quien no se ha podido quitar del medio, pues ya lo hemos contado, pues no ha tenido más remedio que decir lo que ha dicho. Pero bueno, en definitiva, que la presidenta del Congreso no ha querido dar la cara, y quien sí que ha dado la cara ha sido su número 2, o el hombre fuerte del Partido Socialista en Baleares, Iago Negueruela. No hay irregularidades en el proceso de contratación de estos pedidos. Lo dice la intervención y, por tanto, el Partido Popular actual lo sabe. Y cuando dice que hay que auditar cosas, debería saber que ha sido fiscalizado y que se ha concluido que es correcto. Y eso el Partido Popular actual lo sabe, miente y calumnia. Bueno, el Partido Popular actual no está desde luego en la línea que dice el señor Negueruela. Marga Proens es la actual presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares y es militante, como saben, del Partido Popular. ¿Y qué dice la señora Proens? Escuchen. Ahora yo exijo también que hoy mismo Francina Armengol nos dé explicaciones porque cuando digo que es un caso a nivel estatal con más de 20 detenidos, se está hablando de cifras muy importantes. Cifras, además, que han sido durante la pandemia, después del sufrimiento que supuso para todos, y es un caso que nos ha situado a nivel nacional. Bueno, por lo tanto, la señora Proens pide explicaciones de Francina Armengol. Y el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide explicaciones no solo al presidente del gobierno, sino a todos los que hayan tenido algún tipo de vinculación con esta trama. Y él considera, y ya lo ha dejado muy claro en las declaraciones que ha hecho esta mañana, que hay no uno, ni dos, ni tres, sino muchos más implicados que tienen que dar la cara. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa y, por tanto, queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad de aquel entonces y de ahora. Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué información tienen
los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas. Lo que está haciendo el Partido Popular, y además no solo el señor Feijóo, como veremos enseguida, es convertir este asunto en una herramienta de desgaste político, todo lo más eficaz que ellos puedan conseguir, naturalmente. Han hablado no solo Feijóo, han hablado muchos dirigentes del Partido Popular, la secretaria general, también el portavoz parlamentario y dos de los presidentes autonómicos que tienen más peso dentro del partido, aunque es verdad que, digamos, por motivaciones distintas, o por lo menos, si no distintas, no exactamente idénticas. El que ha hablado sin que sea, digamos, parte concernida en este asunto, en una línea muy parecida, argumentalmente hablando, a la de Feijóo, ha sido Moreno Bonilla. ¿Por qué? Porque Moreno Bonilla lo que hace es que intuye, barrunta un escenario detrás de esta trama de corrupción muy amplio, muy denso y muy problemático para el partido que está en el gobierno. Estamos ante un caso, supuesto caso, que es el caso Ábalos, que suena muy mal por muchas razones. Suena muy mal por las cuantías, suena muy mal por los personajes que me suenan a episodios pasados en Andalucía. Aquí tuvimos el chofer del otro día, el chofer de la coca famoso. Hemos visto personajes muy chuscos en la política socialista y ahora aparece otro personaje extraño que todo, están las investigaciones y vamos a ver las investigaciones de dónde llega, pero de luego señalan muy directamente al corazón del gobierno del señor Sánchez. Esto es lo que decía Moreno Bonilla. Y la otra presidenta autonómica que ha querido intervenir ha sido Isabel Díaz Ayuso. Pero en el caso de Isabel Díaz Ayuso, les digo, por razones que no son del todo idénticas. Comparte naturalmente la estupefacción que comparte Feijóo, que comparte el señor Moreno Bonilla, todos los dirigentes del Partido Popular que hoy han hablado ante lo que se vislumbra como una gran trama de corrupción vinculada al hombre de confianza de José Luis Ábalos. Pero es que en el caso de Isabel Díaz Ayuso concurre un factor que le afecta de manera directa. Porque ya saben ustedes que durante mucho tiempo a Isabel Díaz Ayuso se le acusó de haber protegido a su hermano, que teóricamente, aunque luego eso se archivó en la vía judicial, se había beneficiado también de algunas mordidas en la venta de las mascarillas durante la pandemia. Aquello fue, el fin de Pablo Casado, como saben, que dio pábulo a esas acusaciones pero Isabel Díaz Ayuso ha vivido con esa sombra, vive en esta sombra, porque ayer el presidente del gobierno, como saben, en Rabat, volvió a sacar a colación el nombre de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano, tratando de equipararlo de alguna manera a Koldo Aguirre y a la trama que ahora mismo se está investigando. Y exactamente ese modelo es el que hoy ha repetido la oposición en la Asamblea de Madrid. De tal manera que Manuela Berguerot, que es de Más Madrid, dirigiéndose a Isabel Díaz Ayuso y haciendo valoración de esta trama que estamos comentando, ha dicho en voz alta esto. Nosotros tenemos ética, por eso siempre vamos a mostrar nuestro desprecio a quien se lucró vendiendo mascarillas mientras la gente se moría, a quien cobró por ser amigo de un ministro y a quien cobró por ser el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, naturalmente, no se puede quedar callada ante este tipo de acusaciones y no lo ha hecho. No se queda callada nunca, pues cuando la señalan con el dedo todavía con menos motivo. Miren la respuesta que le ha dado Ayuso a Berguerot. Tenemos que soportar cómo una maquinaria gubernamental, con todo su peso y su influencia, pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo. Bueno, ya sabemos cuál es ese chiste, ¿no? Ya no hace falta explicarlo. Por lo tanto, pues está diciendo lo que quiere decir. No solo eso, sino que además ella considera que tal y como está la situación, este escándalo de... por cierto, tengo que pedir perdón porque me dicen que estoy equivocándome de apellido siempre y estoy hablando de Koldo Aguirre, pobre entrenador de fútbol que no tiene nada que ver con esto, en vez de Koldo García, que es el verdadero protagonista de la noticia que les estoy contando. Bueno, Koldo García está en el centro del huracán, Ábalos está en el centro del huracán, Sánchez, según el Partido Popular, está en el centro del huracán y según Isabel Díaz Ayuso, todos los que están en el centro del huracán, lo que tendrían que hacer si tuvieran vergüenza sería dimitir. Todo lo que está saliendo y queda por salir, a cualquier gobierno honrado lo haría caer inmediatamente, al instante. Pero claro, este gobierno va de limpio, de coldo y paja. Pues miren.
Bueno, pues esto es lo que les puedo contar a propósito del escándalo que ha venido para quedarse unos días, ¿eh? Yo no sé durante cuánto tiempo, pero que desde luego este es un asunto que ha, enraizado en lo que es el panorama informativo y que nos va a dar días de gloria, no tengo absolutamente ninguna duda. Pero también ha ocurrido hoy algo que no por esperado deja de ser llamativo, y es que hemos conocido el informe de la teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ya saben ustedes que el fiscal general del Estado, como había discrepancia de algunos fiscales, de los fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no me quiero equivocar, me parece que eran 12-3, estaban en la idea de que detrás de lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 había delitos de terrorismo. Y 11-4 creyendo que se podía proceder contra Puigdemont. Pero como de esos 4 discrepantes había 2 que eran jefes, entonces el fiscal general del Estado lo que hizo fue encargarle a la teniente fiscal que hiciera un dictamen para dirimir esa disputa. Esa disputa estaba dirimida en la medida en que, fíjense, 11-4 o 12-3, depende del baremo que quieran ustedes utilizar, refleja bastante bien cuál era el sentir profesional de los fiscales del Tribunal Supremo. Pero él utilizó un artículo del Estatuto de la Carrera Fiscal para pedir este informe de la teniente fiscal. Ayer conocíamos el informe que había elaborado uno de los jefes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena. Y en ese informe que conocíamos ayer se decía claramente que ellos estaban convencidos de que Puigdemont era el jefe el jefe político, quiero decir, de los miembros del Tsunami que presuntamente cometieron delitos de terrorismo. Bueno, pues 24 horas después de conocer ese informe, hoy hemos conocido el informe de la teniente fiscal, de la número 2 del fiscal general del Estado. Y no ha habido sorpresas. ¿Qué dice? Lo contrario de lo de Fidel Cadena, que no encuentra ningún indicio contra Puigdemont y que, por lo tanto, en su opinión, debería archivarse la investigación contra él. Nos lo cuenta con detalle Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Según el informe de 31 páginas de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, al que ha tenido acceso a Libertad Digital, en este momento procesal no existen indicios que permitan afirmar que Carles Puigdemont participase en la fundación o planificación de las acciones de Tsunami Democratic. El magistrado instructor, dice, se limita a efectuar conjeturas carentes de base fáctica. Ninguno de los hechos que se señalan como indicios, ni examinados en su concreta significación, ni como se debe tomados en su totalidad, permiten inferir de modo razonable la participación del inculpado aforado en la plataforma Tsunami Democratic, pareciendo más bien al contrario que descartan dicha intervención. Por ello, la teniente fiscal interesa a la Sala Segunda del Supremo que devuelva la causa al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón para que finalice la investigación. Dicho informe contradice el criterio mayoritario de los fiscales del Supremo. Estos señalaron en su informe a Puigdemont como el líder del terrorismo perpetrado por Tsunami Democratic. Ahora la última palabra sobre el futuro procesal de Puigdemont la tendrá la Sala Penal del Alto Tribunal que preside Manuel Marchena. Bueno, este informe que hemos conocido hoy ha merecido valoraciones de todo tipo, pero a mí me parece que son destacables 2. Una, las del Gobierno, las del Ministro de Justicia. ¿Qué ha dicho Félix Bolaños? Escuchen. Respeto absoluto al trabajo que hace la Fiscalía, a los que tuvieron en su día un criterio distinto. Ahora se resuelve y, por tanto, ya sabemos cuál es la posición definitiva de la Fiscalía en el Tribunal Supremo en esta materia, y es que no existió terrorismo, ¿no? Que es la misma posición que mantienen, por ejemplo, otros juristas y otras autoridades. Bien, no lo voy a comentar porque para qué voy a perder tiempo, que además escasea. Sí que me interesa que ustedes escuchen la reacción de Junts per Catalunya, porque claro, todo esto está dirigido solo a un objetivo, y es a tranquilizar a Junts, es decir, no os preocupéis, no va a haber delitos de terrorismo, nadie va a acusar a Puigdemont ni a otros miembros de Tsunami Democratic por terrorismo. Aquí tenemos la prueba de que el fiscal está haciendo todo lo que puede para evitar ese peligro y, por lo tanto, dejad de boicotear la ley de amnistía. A ver si llegamos ya de una puñetera vez a un acuerdo y saltamos esta valla cuanto antes. Sin embargo, lo que ha dicho hoy la portavoz de Junts de Catalunya en el Parlament no parece que refleje ningún tipo de tranquilidad anímica en su propio partido. Escuchen y valoren. Consideramos que es una decisión lógica. Consideramos que es una decisión lógica, pero no creemos que la ley de amnistía tenga garantías. Nosotros seguiremos trabajando con el mismo impulso para tener una ley que beneficie a todo el mundo y que sea de aplicación inmediata, como saben. Y, por tanto, la decisión de la Fiscalía consideramos que desautoriza toda la actuación del juez Castellón. Claramente demuestra que es una instrucción política. Una instrucción política.
Miércoles 22 de febrero de 2024, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La audiencia de Barcelona ha condenado al exfutbolista Dani Alves a 4 años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022. El tribunal ha dado total credibilidad al testimonio de la víctima, aunque la pena impuesta en la mitad de lo que pedía la Fiscalía. Ángeles Hernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. La justicia ya ha dictado el destino del futbolista. El tribunal ha confirmado que la relación entre el brasileño y la joven no fue consentida, ya que da total credibilidad a un relato contundente de la denunciante y persistente desde la agresión. En cambio, Dani Alves ha cambiado 5 veces su versión. Se trata de una pena muy alejada a la que pedían las acusaciones, ya que la Fiscalía pedía 9 años y la acusación particular 12. Finalmente, el tribunal ha dejado la pena en 4 años y medio porque le aplica la atenuante de reparación del daño. Esta es la valoración de la sentencia de David Sáez, uno de los abogados de Alves. Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas. Por otra parte, le imponen 5 años de libertad vigilada y 9 años y medio de alejamiento de la víctima. Y varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Gobierno español, en una sentencia emitida este jueves en relación a 3 casos de empleados públicos de la Comunidad de Madrid. El Tribunal de Luxemburgo cree que España incumple el Acuerdo Marco Europeo por no convertir en contratos indefinidos a aquellos trabajadores de larga duración. Advierte el Tribunal Europeo de que el Ejecutivo estaría cometiendo un abuso con respecto a estos empleados. La sentencia es vinculante, por lo que el sector público español tiene ahora un nuevo frente. Y mientras tanto, el lehendakari Íñigo Urkullu ha convocado para este jueves por la tarde una comparecencia tras un Consejo de Gobierno. En ella se anunciará con alta probabilidad que las elecciones autonómicas del País Vasco se celebrarán el 21 de abril, en la fecha que manejaba la Euskadi política desde hace semanas, a pesar del secretismo de Urkullu, que por cierto no continuará en el cargo por la decisión del PNV de proponer como candidato a Imanol Pradeles. Los vascos acudirán a las urnas en un clima de máxima expectación. Verónica Jorro. El Consejo de Gobierno de hoy iba a celebrarse el martes, el día habitual de todas las semanas, pero fue aplazado por el grave estado de salud de la madre del lehendakari, que falleció ese mismo día. Un consejo que tendrá lugar a las 5 de la tarde y posteriormente a las 6:30 Íñigo Urkullu comparecerá ante los medios y anunciará la fecha de los próximos comicios. De ser el 21 de abril las elecciones, la campaña electoral comenzaría el 5 de abril, viernes de la semana de Pascua. Precisamente el 5 de abril de hace 4 años tendrían que haberse celebrado los anteriores comicios vascos, pero las restricciones decretadas por la pandemia impidieron que se realizaran en esa fecha y finalmente se convocaron para el 12 de julio de 2020. Por ello, la convocatoria ahora para el mes de abril no supone un adelanto electoral en sí. En la actualidad, el Parlamento vasco está integrado por 31 representantes del PNV, 21 de los proetarras de Bildu, 10 del PSOE vasco, 6 de Podemos, 6 de Coalición PP Ciudadanos y 1 de Vox. Hace 2 semanas, el Gobierno vasco publicó una encuesta en la que el PNV ganaría las elecciones al Parlamento vasco de Vizcaya, Bildu en Guipúzcoa y Álava, y en el conjunto del País Vasco ambas formaciones empatarían a 27 escaños. Este jueves continúan las protestas de los agricultores. Después de la gran tractorada de ayer en Madrid, hoy los agricultores se movilizan en otros puntos del país, como el puerto de Algeciras y el de Valencia. En esta zona la tensión va en aumento y se han producido cargas policiales en la instalación portuaria andaluza, donde hay un detenido por desórdenes públicos y un policía herido. Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha lamentado los incidentes producidos ayer en la capital y de momento no contempla reunirse con la organización convocante Unión de Uniones. Javier García. Planas insiste en que toda manifestación de los agricultores que transcurre de forma pacífica es objeto de atención, pero lamenta los incidentes que se saldaron con 3 detenidos. Hubo también algún pequeño incidente con las fuerzas de seguridad del Estado, que lamento sinceramente porque cumplen con su deber, y globalmente lo que me quedo de la manifestación de ayer es que efectivamente los agricultores y ganaderos quieren ser escuchados y de eso nos vamos a dedicar el próximo lunes en Bruselas. Mientras hoy cientos de agricultores se han concentrado en los puertos de Valencia y Algeciras con el fin de bloquear la entrada de mercancías y donde se han producido cargas policiales. Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería. Se va a proceder al bloqueo del puerto de Algeciras por el significado que tienen los puertos en cuanto a la competencia desleal que nos llega de terceros países.
El propio ministro ha reconocido en un desayuno informativo que existe competencia desleal, un tema que asegura que van a tratar en Bruselas. Nosotros producimos en determinadas condiciones, prohibimos determinados productos fitosanitarios y hay países terceros que los emplean. ¿Hay ahí un problema de competencia desleal? Por último, Planas ha abierto la puerta a tratar el tema sobre la representatividad de las organizaciones agrarias en el campo por si Unión de Uniones pudiera entrar en las negociaciones. Terminamos contándoles que el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de Radio Televisión Española, que criticó el comportamiento de la periodista Inés Hernán en la gala de los Goya pasada, ha dimitido en bloque este jueves tras perder la confianza de la redacción reunida en asamblea para abordar el asunto. Este organismo criticó a Hernán por usar expresiones poco acertadas a la hora de dirigirse a los espectadores y también por adular al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llamó icono y héroe. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.